Soy el pastor Juan José Gil. Algunos se preguntan, y me lo preguntan a mí a veces también, ¿cuánto durará la gran tribulación? Y esto es una gran pregunta en el sentido de que hay mucha confusión al respecto. Sabemos que la palabra tribulación, tal y como aparece en la Biblia aparecen muchas tribulaciones y efectivamente aparecen las tribulaciones finales. De eso no nos cabe duda y estamos todos seguros de que es así, de que habrá tribulaciones finales como las ha habido de otro tipo a lo largo de la historia. Algunas veces hemos mencionado la escritura que está en Hechos 14, de cómo Pablo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero ahí tenemos a los profetas menores y mayores. Tenemos al profeta Joel en el capítulo 2, hablándonos de cosas que entendemos o sobreentendemos como lo que son, es decir, tiempos malos, difíciles, catastróficos y demás, que muchas veces lo clasificamos, creo que erróneamente, porque fijaros una cosa, cuando en Isaías 26, por ejemplo, se nos habla también de ese tiempo final, se nos habla de la resurrección de los muertos. Es decir, nos está hablando de la segunda venida de Cristo y por tanto de ese acontecimiento tremendo que será que los muertos en Cristo resucitarán y después los que estemos vivos, como explicaba el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses 4 y el propio Jesús en Mateo 24 y demás. Bueno, pues cuando se nos dice que en la tribulación, estoy hablando de Isaías 26, en la tribulación te buscaron, está hablando que en ese periodo de enorme dificultad, de grandes problemas, de grandes sufrimientos y angustias, el pueblo de Dios iba a estar buscando a su Dios, es normal. Y sin embargo, cuando se compara con el parto, de hecho de ahí toma Jesús la figura en Mateo 24, entre otros, cuando dice que vendrán dolores de parto, serán los dolores del parto. Bueno, no se divide como un parto, no se divide entre el parto y el gran parto. No, es todo el parto. Al principio es más suave, me refiero a los dolores, por su frecuencia, por su intensidad, es más suave, más fácil de llevar. Pero progresivamente va aumentando hasta que se complica en el sentido de que se hacen los dolores mucho mayores, mucho más fuertes y por tanto se va a sufrir mucho más. Pero no sé por qué, porque no es una división que se haga en la palabra de Dios. En la Iglesia se ha explicado muchas veces que hay una tribulación y hay una gran tribulación. Y entonces en la gran tribulación han solido meter las copas de la ira de Dios. Pero no tiene sentido. Explico por qué. La tribulación es sobre todo para la Iglesia, es sobre todo, digo, porque el tiempo de mayor prueba va a ser para nosotros. También será una prueba para el mundo, pero no tanto como para nosotros, porque para nosotros vienen persecuciones, vienen momentos muy, muy difíciles que están ya profetizados, por ejemplo, en Daniel 7, cuando nos dice que el anticristo, el último gobernante mundial, va a hacer guerra contra los santos y vencerlos, cosa que estamos citando muchas veces, que se repite en Apocalipsis también, por supuesto. Bueno, entonces uno de los objetivos más importantes de la tribulación, si queremos llamarle gran tribulación, porque Jesús dijo, habrá entonces gran tribulación, pero no está hablando de un periodo separado, está hablando de que el parto se hará más duro, más difícil, pero no podemos saltarnos el parto, no podemos saltarnos el alumbramiento. Si el parto se pone muy difícil, pues hay que procurar llevarlo, hay que procurar superarlo, hay que procurar aguantar porque las cosas van así. Entonces,
Sin embargo, la Iglesia, especialmente en el dispensacionalismo, se ha puesto como la gran tribulación y también la ira de Dios conectada con la gran tribulación. Pero personalmente no lo veo así, ni creo que esa es una buena división. Es decir, primero vendrá la tribulación hasta el parto. Y una vez que hayamos resucitado o sido transformados, entonces vendrá la ira de Dios. Entonces podemos pensar, bueno, ya para nosotros no es este periodo porque hemos sido redimidos por completo. Por tanto, estamos fuera ya de ese parto, ya hemos sido alumbrados, ya se ha cumplido nuestra redención completa. Se ha dado a luz a esa persona o a esos seres que se suponía que tenían que ser dados a luz. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Primero, tenemos que tratar de evitar esa confusión. Es la tribulación. ¿Que lo queremos llamar a todo gran tribulación? Pues bien, está bien, pero no hagamos divisiones y después metamos cosas que no tienen tanta referencia a lo que es la intención de Jesús y de los profetas a la hora de revelar ese tiempo. La gran tribulación es principalmente para nosotros, porque el resto, mira, se va a marcar, va a ser llevadero para ellos, van a tener de alguna forma la ayuda del gobierno mundial o del gobierno de la bestia y por tanto para ellos no va a ser tanta tribulación. Ahora, cuando eso se haya acabado, entonces sí va a venir una gran tribulación para ellos. Es lo que llamamos las copas de la ira. Pero si queremos hacer divisiones en todo este tiempo, entonces pensemos, bueno, cuando se hayan acabado las trompetas, por ejemplo, y aparece la última trompeta, entonces se va a cumplir lo de la venida de Cristo, nuestra resurrección, porque el apóstol Pablo lo había mencionado así, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y Jesús lo estaba anunciando también así, su venida viene con gran sonido de trompeta o con gran voz de trompeta. Así que, ¿qué podemos ver en todo esto? Podemos ver que si queremos hacer una partición, partamos por la séptima trompeta. Una vez que se ha tocado esa trompeta, Jesús regresa, los muertos en Cristo resucitan primero y nosotros, los que hayamos sobrevivido, seremos transformados para reunirnos con ellos, para reunirnos con Jesús en el aire. Ese es el arrebatamiento. Y entonces vendrían las copas de la ira, que sabemos que son muy diferentes de las trompetas. Las copas de la ira vienen, como también son anunciadas cuando suena la séptima trompeta, que ha llegado el día de la ira, es decir, ahora va a empezar la ira de Dios. A un mundo que ha rechazado a Cristo, que ha perseguido a la Iglesia, que se ha vuelto totalmente anticristo, que está colaborando con él y que por tanto están marcados y están totalmente integrados a ese gobierno satánico que será el gobierno final. Y entonces sí que tiene sentido hablar de la ira de Dios. Ahora, antes de eso, claro que va a haber ira, pero no es la ira de Dios, es la ira de Satanás contra nosotros, por eso nos persigue. Es la ira del gobierno de la bestia, es la ira del mundo, lo que queramos ponerle ahí, pero no es la ira de Dios. La ira de Dios es después. Lo dice claramente cuando se anuncia la séptima trompeta en el capítulo 10 de Apocalipsis. Sí, viene la séptima trompeta y entonces vendrá el juicio a los santos, vendrá también el juicio contra el mundo a través de la ira. Y lo dice claramente, ahora ha llegado el día de la ira o la ira de Dios sobre el mundo, sobre el anticristo y demás. Si no clarificamos estas cosas, pues se presta mucha confusión. Entonces, muchos hermanos
incluso estudiosos, hasta teólogos, escatólogos, están haciendo una división innecesaria, porque viene la tribulación. Llamémosle tribulación o llamémosle gran tribulación, pero a todo. Y separadamente de eso viene la ira, por la sencilla razón, y todos lo saben, que no estamos aquí para recibir la ira de Dios. Pero la ira del enemigo la han recibido todas las generaciones de cristianos, especialmente en algunos momentos muy especiales, con todas las persecuciones que ha habido desde el principio. Incluso los profetas de antaño recibieron esa ira de Satanás. Por eso murieron como mártires. Y la ira de Satanás ha estado funcionando durante todo el tiempo, causando grandes persecuciones, grandes tribulaciones, grandes dificultades para el pueblo de Dios, desde el Imperio Romano, si hablamos de la Iglesia, o incluso antes, con las persecuciones de los propios judíos a la Iglesia, pero el Imperio Romano y después la Inquisición en tiempos de oscurantismo en la Iglesia Católica y otros muchos momentos más, como ahora está pasando también. Algunos se extrañan de que Dios vaya a permitir que la Iglesia sufra esas persecuciones tremendas, pero si ya las estamos sufriendo, se están sufriendo en África, en Nigeria mismo, se están sufriendo en Asia, se sufre persecución terrible en Corea del Norte, se sufre persecución en China incluso, se sufre persecución en muchos países musulmanes. Entonces, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de que la ira de Satanás ha estado desplegada contra la Iglesia, contra el verdadero pueblo de Dios, a lo largo de toda la historia. Entonces, ¿cómo es que Dios no va a permitir que la Iglesia sufra? Si ya lo está permitiendo, si ya lo ha permitido. Entonces, todo esto se tiene que aclarar porque hay tal confusión que no nos conviene, porque es muy fácil entonces desviarse y hacer divisiones innecesarias. Y algunos piensan, bueno, es que es muy catastrófico lo que nos cuentas, hay mucho dolor, muchos desastres, no tengo ganas de escucharlo. Bueno, se entiende y no tienes por qué escucharlo. Yo lo pongo, lo publico, porque hay mucha gente que está dormida, que no sabe en el tiempo en el que estamos ni las cosas que caben esperar. Y si no lo sabemos, pues nos van a sorprender y vamos a desear que alguien nos hubiera avisado. Bueno, pues Dios es fiel y Él pone atalayas, gente que advierte, como sería nuestro caso, que estamos aquí para advertir de todas esas cosas con todas sus consecuencias. Entonces, no tendríamos por qué asustarnos por todo esto. Yo lo digo y lo repito porque considero que es necesario, considero que es oportuno, considero que puede despertar a muchos, considero que hablar de la tribulación o de la gran tribulación, como queramos, de todo lo que está ocurriendo, lo que nos está acercando, lo que nos conduce en esa dirección, bueno, pues todo eso es necesario para que podamos tomar medidas, podamos hacer nuestra parte, como mínimo buscar a Dios, tal y como leemos en Isaías 26. En la tribulación te buscaron. Busquemos a Dios y sigamos buscando a Dios a lo largo de todo este tiempo para estar preparados. Acuérdate, Daniel 11, Daniel 12, en ambos capítulos se nos dice que en aquel tiempo muchos serían limpiados, purificados, emblanquecidos o preparados para el Señor, preparados para su venida. Es normal, Dios viene a buscar a un pueblo que está entregado a Él. Jesús viene supuestamente a recoger a su novia, lo cual significa que va a estar vestida de blanco, siguiendo más o menos la parábola de que podríamos considerar a una boda, ¿no? Es decir, está preparada, está adornada, está limpia, está pulcra, está en condiciones para entrar con el esposo. Eso es lo que nos describe la Escritura. Y Jesús viene
en ese acontecimiento final a por su esposa. Cabe esperar que haya una preparación, cabe esperar que haya incluso, si es por medio de tribulaciones y sufrimientos, que seguro que lo es, pues para quitar de nosotros muchas escorias, muchas cosas falsas, muchas creencias erróneas que hemos adquirido del mundo. Si es bueno que pasemos por ese proceso. El profeta Daniel incluso pone ahínco en eso, insiste en que eso va a ser así. Por lo demás, no nos asustemos, tomémoslo como una buena noticia. Si estamos acercándonos a esta tribulación, no hagamos divisiones, no pongamos, no, ahora es principio de dolores, parte primera, principio de dolores, parte segunda, tribulación, parte tercera, gran tribulación. Eso puede traer mucha confusión. Tomémoslo todo como el parto, más suave, más fuerte, muy agudo. Finalmente viene el nacimiento. En fin, lamento si para algunos esto es una enseñanza muy cruda, si les parece hasta cruel, porque están acostumbrados a oír que no pasa nada, que Jesús viene y nos lleva, adelante, estamos bien, vamos a estar siempre bien, somos el pueblo bendecido, y no nos damos cuenta de que, bueno, ¿y qué pasa con los que están sufriendo? ¿Qué pasa con los que ya están siendo terriblemente atribulados? ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos no son amados? ¿Ellos no son un pueblo especial para Dios? ¿No son la esposa? En fin, quiero aprovechar para dejar algunos puntos, como se dice, sobre las IES y que reflexionemos al respecto para no caer en estas trampas semánticas de divisiones, de palabras y por tanto de agrupamiento de ciertos puntos doctrinales que si no coinciden con nuestra interpretación, pues ya los separamos, los dividimos, tú vas a estar, yo no voy a estar, yo me voy a ir con el Señor, tú te quedas, todas estas cosas que suenan muy infantiles y que deberíamos de borrar de nuestra teología. No, el Señor está preparando a su pueblo. Cuando estemos completamente preparados, Él vendrá a por todos los verdaderos, a por todos los auténticos cristianos. Los que hayan apostatado, los que se hayan marcado, por supuesto se quedarán fuera, porque esa ha sido su decisión. Pero los que estemos permaneciendo firmes en la fe, dispuestos a pasar lo que sea, por amor a Jesús, bueno, habremos superado todas esas pruebas y seremos rescatados para estar juntamente con Él. En fin, os dejo con esta reflexión, que el Señor os bendiga mucho.